Las mutaciones son cambios absolutamente aleatorios que se dan sobre el genoma y que van a ser heredables. Ya hemos mencionado que las mutaciones pueden ser génicas o puntuales y mutaciones cromosómicas, y son las mutaciones lo que pudiéramos considerar el motor de la evolución en cualquier especie. Estos cambios aleatorios van a aparecer en cualquiera de los individuos de una población, se van a transmitir a la descendencia y serán las fuerzas de la evolución las que permitirán que esa mutación continúe o no dentro de la especie. Veamos un ejemplo. Partamos de esta población, de una especie particular, y supongamos que para la siguiente generación se dan dos variantes producto de, bien sea errores en la duplicación del ADN, generando mutaciones génicas o puntuales, o errores en el proceso de división celular, generando mutaciones cromosómicas. Estas variantes las vamos a conseguir en estos individuos. Supongamos que en esa variante se da un cambio en la coloración de lo que es la corola de las flores, acá rojo, acá gris, cuando normalmente eran amarillos, es decir, se presentaron dos mutaciones, o estas son las consecuencias de dos mutaciones, que ellas a priori no pueden ser consideradas que sean beneficiosas o que no lo sean para la especie. Serán las fuerzas de la evolución quienes lo determinarán. Y en este caso pudiéramos estar hablando que esas fuerzas de la evolución van a ser aquellas que van a permitir que esa variante se dé en la siguiente generación en una mayor frecuencia o no se dé. Supongamos entonces que este color de la corola me permite una mayor atracción por parte de insectos. Esos insectos visitarán más estas flores, se llenarán de polen, y al visitar otras flores lograrán esa polinización. Por el contrario, supongamos que esta flor no es nada atractiva para los insectos, sencillamente no visitan estas flores, por lo tanto prácticamente ningún grano de polen sale de acá, y además de eso ningún grano de polen entra debido a que los insectos no van a visitar estas flores. Entonces veamos, son producto de una mutación, pero en la siguiente generación predominará esta variante, predominará el efecto de esta mutación, ya que fueron más los insectos que visitaron este tipo de flores. Al incrementarse la frecuencia, estamos viendo entonces que un cambio en el genoma fue beneficioso para este individuo, para la especie en particular, porque incrementa la visita de los insectos, mientras que esta mutación sencillamente desaparece en esta generación porque no tuvo la posibilidad de sobrevivir a esa siguiente generación. Este es el mecanismo evolutivo que se ha venido dando en todas las especies. Acá, de manera esquemática, podemos ver con un simple ejemplo que todos los procesos de evolución en todas las especies han operado aproximadamente de esta manera, y quien genera esa posibilidad de selección va a ser justamente las mutaciones totalmente aleatorias. Una de las estrategias que utiliza el mejoramiento genético es lograr o propiciar la aparición de mutaciones de tal manera que aparezcan variantes que pudiesen ser interesantes desde el punto de vista de mejoramiento. Es así como, partiendo de una planta o de un individuo, de una especie en particular, se van a obtener de ellas células, y estas células se van a someter a la acción de agentes mutagénicos, es decir, radiaciones ionizantes fundamentalmente, o también a través de la presencia de agentes químicos. Las radiaciones ionizantes generalmente propician las mutaciones cromosómicas, mientras que los agentes químicos propician la aparición
de mutaciones génicas o puntuales. Cuando estas radiaciones actúan sobre el ADN de la célula, pueden darse rupturas en los cromosomas que, repito, propician esas mutaciones cromosómicas, mientras que los agentes químicos propician los errores en la duplicación del ADN debido a la presencia de algunos agentes que pueden suponer algunas equivalencias con lo que son los nucleótidos del ADN. Una vez que se someten estas células a la acción de estos agentes mutagénicos, cada una de estas células se hace crecer en cultivo in vitro y se logran obtener los individuos. Esto va a generar una gran cantidad de variantes que por proporciones, por probabilidades, en su mayoría no van a tener ningún tipo de utilidad desde el punto de vista del mejoramiento genético, pero alguna de ellas pudiese ser interesante para poder propagarla, multiplicarla y generar entonces una nueva variante que al menos tuviese algunos genes interesantes que a través de cruzamiento pudieran introducirse en algún cultivar ya previamente mejorado. Esta es, repito, una de las tantas estrategias que utiliza el mejoramiento genético para obtener cultivares mejorados. Es propiciar esos cambios aleatorios, esos cambios que son las mutaciones, y generar nuevas variantes que pudiesen ser interesantes. Es necesario destacar que sigue siendo un proceso totalmente aleatorio, que cuando se da la acción de estos agentes mutagénicos sobre las células, no se tiene posibilidad de saber qué es lo que va a ocurrir, dónde va a hacer el cambio, en qué genes va a hacer el cambio. Para hacer cambios en genes específicos son otras las metodologías a utilizar que no tienen nada que ver con lo que pudieran ser las mutaciones.